Bien, hermanos, qué bueno poder cantar al Señor, ¿cierto? ¿Qué notaron en las canciones que entonamos? ¿Qué notaron? ¿Cuál era la temática? Sufrimiento, ¿no? Casi todas hablaron de eso, pruebas, luchas, pero casi todas o todas nos llevaban a contemplar a Cristo, ¿cierto? Y qué tal que las luchas y las pruebas las tuviéramos que afrontar sin la mano poderosa del Señor. Bueno, hermanos, la última vez estábamos hablando también de eso, ya llevamos dos estudios, este sería el tercero, y vimos una serie de personajes que pasaron por pruebas difíciles, ¿cierto? Cosas tremendas, pero también contemplábamos a Cristo, quien se ofreció voluntariamente para padecer por nosotros. Y es algo bien impactante, que Él mismo se haya dispuesto para padecer por nosotros. Entonces, em, pero bueno, ya hablamos de esos personajes, hablamos del Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué, hermanos? Que el sufrimiento para nosotros será algo opcional. ¿Qué creen, mis hermanos y hermanas? La que tiene la mano agarrada ahí, dice, es necesario. Uf, ¿cuánto le ha servido? ¿Qué? Quisiéramos escuchar que no, que para nosotros sí es opcional, que no es necesario. ¿Nos gusta pasar por pruebas? ¿A quién le gusta? No, ¿cierto? Pero veamos qué dice Dios a través de su palabra. Vamos al libro de Juan, Evangelio según Juan, y pensemos un poco en las aflicciones. Vamos a seguir hablando de ese tema y el Señor nos ayude en eso. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Pero Él, a continuación dice, en el mundo tendréis aflicción. Él está hablando con sus discípulos, está teniendo una conversación muy interesante con ellos. Esos momentos fueron de mucha comunión, de mucha enseñanza, pero él advirtió eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él hubiera podido decir, muchachos, posiblemente vayan a sufrir aflicción, ¿cierto? Pero no, él no dijo eso. O sea, él dejó descartado, dejó garantizado que iba a haber aflicción. Nosotros, hermanos, ¿qué percibimos de la aflicción? O sea, cuando vemos algo de aflicción, inmediatamente, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? ¿Sí? Ah, no, muy espirituales. Ojalá, Señor, deme fortaleza para soportar la aflicción hasta que tú quieras. Eso le decimos. Hombre, hermano, sentimos un dolorcito y le decimos al Señor que nos lo quite. Normalmente somos así. Pero él garantizó que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero a continuación, hermanos, unas palabras maravillosas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿son o no son palabras de ánimo, de esperanza, salidos de la boca del mismo Señor Jesucristo? Confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Él garantiza que la aflicción va a estar, pero Él también da una palabra de ánimo para nosotros.
y nos anima, sin duda, a confiar. ¿En quién? ¿En quién? En el que ha vencido al mundo, ¿cierto? El Señor, el vencedor por excelencia. Ese es en el que hay que confiar. Hay dos enseñanzas en ese versículo, hermanos. Bueno, que hay muchas más, pero las adversidades van a llegar. Pero es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios sustentador, es un Dios sustentador, que Él conoce nuestra debilidad y Él nos dice, confiad, confiad. Él está al control, hermanos. En esa situación que estás viviendo, hermano, las luchas van a llegar. Él nos lo está garantizando acá. En ese momento difícil por el que estás pasando, el Señor está al control de la situación. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Segunda de Timoteo. Bueno, entonces los que toman apuntes, la aflicción está ¿qué? Garantizada, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3:12. Y dice así la palabra del Señor. Dice también, bueno, y también, eh, en el contexto, Pablo le está escribiendo a Timoteo, dando instrucciones, ¿cierto? En cuanto a su labor en aquella región, y está hablando en el contexto de, de seres malvados, engañadores que entran a las iglesias. Y en ese contexto él le dice, y también, ¿cuántos? Pero no contestaron todos. Y también, ¿cuántos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ah, ¿qué hago? Ahí. Muy bien. Entonces, hermanos, todos, pero todos los que qué, los que quieren, los que anhelan vivir de una manera que glorifique a Dios, que agrade a Dios. Sí, sí, sí estamos entendiendo lo que estamos leyendo acá. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Bueno, usted va a sufrir. Eso nos está diciendo eso ahí. Vamos a sufrir persecución. ¿De quién, hermanos? En algunos países del Estado mismo, ¿cierto? El ejército, hay cárcel para los creyentes, muerte para nosotros, de tal vez de nuestra familia, la burla en la universidad, pero hermanos, la aflicción para el que quiere vivir piadosamente, para el que quiere agradar al Señor. El que quiere agradar al Señor tiene que resistir la burla del de afuera, ¿cierto? Tiene que aguantar la persecución del de afuera. No es posible que yo trate de agradar al Señor y agradar a los hombres. ¿Eso es posible? No. Y de esa manera la aflicción, si usted quiere agradar al Señor, prepárese, hermano o hermana, la aflicción va a llegar. Eso estamos leyendo ahí, ¿cierto? Yo no me estoy inventando eso. Afortunadamente, estamos simplemente leyendo la palabra de Dios. Dice que padecerán persecución. Resalten esa palabra, padecerán. Filipenses, Filipenses 1, capítulo 1 y versículo 29, dice, este versículo, hermanos, me pone la piel de gallina. Y dice la palabra del Señor, porque a vosotros, Pablo le está escribiendo a hermanos, ¿no? A una iglesia en Filipos,
No le está hablando a inconversos, le está hablando a hermanos. Pero dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, estos versículos los tenemos claros. Nosotros tenemos claro que eso está ahí para decirnos algo a nosotros. Habrá que buscar un teólogo, habrá que ir a un sitio especializado para interpretar este versículo. Tendremos que ser superdotados. ¿Qué creen, hermanos? Yo creo que hace falta con leerlo y ya. ¿Qué conclusión podríamos entonces entregar de ese versículo? ¿Qué es el padecimiento para Cristo? ¿Qué es? ¿Qué es? Un privilegio. Algo que Él nos ha entregado, nos ha dado la posibilidad de que nosotros podamos padecer por Él. Uy, hermanos, entenderlo así de esa manera nos ayudaría mucho en la vida cristiana. Entender que es un privilegio, ¿cierto? Ya lo nombré tal vez la otra vez. Dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os ultrajan, os diciendo cualquier clase de males contra ustedes, mintiendo. Dice el Señor que somos bienaventurados, o sea, dichosos. Siéntase contento de que eso le esté pasando. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando sentimos, nos damos cuenta que alguien está hablando mal de nosotros? ¿Cómo nos ponemos? Hermanos, ¿estamos entendiendo la palabra de Dios? Se dice que nos pongamos gozosos. Mire, están diciendo cualquier barbaridad de ustedes y están mintiendo. Eso es gloria para el Señor. Si lo aceptamos de todo corazón y lo resistimos y nos gozamos en el Señor. Pero hermanos, la actitud seguramente no va a ser esa. La actitud es que si están hablando mal de mí y están mintiendo, me enfurezco, ¿cierto? Trato a defenderme, trato a sacarme en limpio. Hermanos, ¿cuánto nos falta aprender a leer las escrituras y poder decirle al Señor, Señor, he entendido esto? Sé que dice ahí que el Señor nos ha concedido un regalo, un privilegio a causa de Cristo. No solo creer en Él, sino también padecer por Él. Esa es la conclusión, hermanos. Padecer por el Señor es un privilegio, pero padecer por el Señor, ya lo dije la vez pasada, no padecer porque usted toma equivocadas decisiones todo el tiempo y después, hermano, está derramando lágrimas porque es terco, porque es torpe y después está creyendo que está sufriendo por el Señor. Eso no es sufrir por el Señor. Es verdaderamente sufrir por el Señor. Llevar el agravio, hermanos, cumplir fiel su palabra, obedecer. Eso va a tener un costo. Eso va a tener un costo. Seguramente, hermano, vamos a ser rechazados por la familia, por la sociedad. Es un precio que es un privilegio pagar, pero que en muchas ocasiones le damos más importancia a lo que hay allá afuera que a lo que el Señor mismo está mandando a través de su palabra. Es un privilegio entonces. Primer punto, está garantizado. Segundo punto, es un privilegio. Tercer punto, en Hechos 14, vamos rápidamente allá, que se escuchen esas hojitas, que si están buscando, que no están solo mirando al frente, que traer la Biblia. Es nuestra herramienta por excelencia. Y dice ahí en Hechos 14 y 22, ¿qué dice? Confirmando los ánimos de los discípulos. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, ¿qué les estaban diciendo? Es como necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Hay que entender bien ese versículo. No es el medio por el cual entramos al reino de Dios. ¿Sí me hago entender? No es que vamos a sufrir mucho y de esa manera vamos a ganar el cielo. Eso no es lo que quiere decir el versículo. Está hablando de las circunstancias. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Este versículo no está hablando del medio, sino de las circunstancias, de la realidad que hay mientras el Señor viene por nosotros. Pero el tercer punto, hermanos, el sufrimiento es, ¿cómo? Necesario. Es necesario. Como dijo la hermana del hombro dolorido. Pero dice exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hermanos, en ese proceso muchos han dado la media vuelta y han vuelto atrás. Exhortándoles a permanecer, a tener una fidelidad, una constancia. ¿A permanecer en qué? En la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está otra vez garantizado también. Es necesario. Hoy no vamos a ver por qué es necesario, pero si el Señor nos ayuda. Pero no dice que vamos a tener alguna aflicción, ¿cierto que no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Muchas tribulaciones. ¿Cuántas? ¿Qué pensamos de eso, hermanos? Los nuevos, los que no son creyentes. ¿Qué dirán? Los apóstoles un día le dijeron al Señor, uy, Señor, si eso es así, no, no, difícil. Hermanos, ¿cuánto nos falta aprender que nosotros no estamos puestos acá para agradarnos a nosotros? Seguramente me han escuchado diciéndolo 1000 veces. No estamos puestos acá para lograr objetivos, metas personales. Hermanos, si entendiéramos de una vez por todas que nosotros estamos para la gloria del Señor, estaríamos entendiendo un pasaje como este. Es necesario que a través de muchas, sí, hace 10 años tuvo una situación difícil, casi se muere. Hermanos, hace 5 otra, y hermanos, seguramente ahora estás pasando por algo así, o peor, o tal vez nunca has pasado por la tribulación que el Señor va a permitir para usted. ¿Y saben por qué? Todo porque es que necesario. Es necesario. ¿Será que si el Señor dice que es necesario, será opcional? El Señor se equivocó ahí. Sencillamente es necesario. Segunda de Timoteo 4, y dice la palabra del Señor. Bueno, mismo contexto que hablábamos ahora, lo que había alrededor, a veces lo que hay alrededor como que nos anima a vivir lo mismo, ¿cierto? Esta mañana veíamos eso con los varones. Los cretenses eran una joyita, ¿cierto? Pero los cretenses creyentes no tenían que vivir como cretenses, sino como cristianos, ¿cierto? Y a veces se nos olvida eso, que nosotros somos un pueblo puesto aparte, santificado para la honra y la gloria de nuestro amado Señor y Salvador. Y Pablo le viene diciendo a Timoteo lo que había alrededor, ¿cierto? Pero en este versículo le dice, pero tú, ¡ja! Me encanta. Sí, venga, es que, sí, sí, sí. Pablo le dice, pero tú.
Y el Señor nos dice en esta mañana, hermanos, pero tú. O sea, ¿qué importa cómo viven otros? ¿Qué importa cómo aprenden otros? ¿Qué importa cómo se conducen otros? ¿Qué es lo importante, hermanos? ¿La vida de quién? No, la mía. La mía. Yo no puedo responder por la vida de otro. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Qué le dice? Que salga corriendo, que eso es muy duro. Dura la lucha, cantamos ahora, ¿cierto? Todos cantamos eso ahora. Cantaron muy bien, los felicito. Muy bien. Dura la lucha, difícil la tarea. No estamos diciendo que sea sencillo, mis hermanos. No, 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 no. En ningún momento. Sencillo no es. Dura es la lucha, difícil la tarea. ¿Pero qué? Hermanos, esa es la bendición más grande. Es que el Señor es nuestro amparo, nuestra fuerza, nuestro ánimo, todo, porque Él venció y Él es todo poder. Pero tú, sé sobrio en todo, pero le dice, soporta alguna aflicción. No, las aflicciones y lo pone en plural, porque son, dijimos ahora cuántas, muchas. Haz obra de evangelista. ¿Qué más le dice? Cumple tu ministerio. ¿En dónde? En el servicio a Dios. Y este es el punto aquí. Habíamos visto que si quiere agradar al Señor, debe sufrir, debe padecer. Ahora, hermano, si usted quiere servir a Cristo, usted tiene que sufrir por Él. No hay otra opción. Soporta, es la primera idea ahí, soporta. Y nos habla de resistir, ¿cierto? Nos habla de una fuerza, de un ánimo, de una perseverancia en un momento adverso. En pocas palabras, a no tirar la qué? La toalla. Soporta, aguanta un poco más. Hermano, hermana, que crees que eso está imposible de soportar. Soporta, porque aún un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero por favor, soporta. Soporta. Soporta las aflicciones, pero dice, haz obra de evangelista. Yo tengo encerrada la palabra soporta y tengo encerrada la palabra cumple. Hermanos, qué lamentable es. Estamos, hermanos, viviendo una época de flojera espiritual. De flojera espiritual. Las personas solamente se enferman los domingos. ¿No han notado eso? Cumple. Cumplen en todo lado. Llegan temprano a la cita médica, llegan temprano a trabajar, pero para el Señor no se cumple, solamente se cumple para Satanás, para las cosas de este mundo. Se enferman, se cansan el día de glorificar al Señor. Estamos hablando del tema ministerial. Hermanos que se hacen a un lado del ministerio porque están viviendo situaciones difíciles, porque creen que por tratar de agradar al Señor, el Señor lo va a premiar no dejándole padecer ninguna adversidad. Hermanos, somos ignorantes totalmente de la palabra de Dios. Porque lo que estamos viendo acá es que Él le dice, soporte y luego cumple. Soportar para cumplir. No evitar para cumplir, no dice eso. Señor, evítame las pruebas, las dificultades y yo te sirvo. Venga, eso es lo que estamos mirando ahí, mis hermanos. ¿Sí o no? No, sopórtalas y cúmplelas. Portaos varonilmente, dice otro pasaje del Señor.
Hermanos, cumple tu ministerio. En este caso estoy hablando del servicio a Dios. En el servicio a Dios, entonces, la adversidad está como también garantizada, ¿cierto, mis hermanos? Primera Tesalonicenses 3, nos devolvemos ahí un poco. Primera de Tesalonicenses 3. Bueno, Pablo también está hablando a una iglesia tesalónica y en su discurso, en su escrito, se encuentra en un versículo como este. Primera de Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis. ¿Qué cosa? Volvamos a leerlo. A fin de que, ¿cuántos? Nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, no, eso no debe inquietarnos. Porque vosotros mismos sabéis, y ahí está la clave, sabéis, lo sabemos. ¿Qué debemos de saber? ¿Qué qué? Bueno, algunos leyeron, es que no gusta leer eso, no es algo atractivo de leer. Pero ahí dice que para esto estamos puestos. Alguna vez, hermanos, habíamos visto las tribulaciones de esta manera. Seamos honestos. Nosotros creemos que, ay, pobrecito el hermano, pobrecita la hermana, pobrecito el apóstol, pobrecito el profeta allá, ¿cierto? Pero como hasta ahí. Pero hombre, que ni siquiera vaya a haber una cosita así que se nos arrime porque como que eso no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? No, decía el apóstol, para esto estamos puestos, para afrontar las tribulaciones. Espero encontrármelos aquí a todos dentro de 8 días, ¿no? Hermanos, ¿por qué es tan impopular el Evangelio de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué esto no se está enseñando en las iglesias? ¿Por qué? Hermanos, parece ser que el éxito es tener un recinto lleno. No, ese no es el éxito. El éxito es decirle a la humanidad lo que Dios piensa. Ese es el verdadero éxito. Así se vaya en la mitad o qué sé yo. El verdadero éxito es decirle a las personas qué piensa Dios. No suavizar el mensaje, ni ponerle por allá arandelas, ni la psicología, no. Hermanos, esto no está siendo muy popular. ¿O sí? No, no lo es. Entonces, ¿en qué condiciones se puede glorificar a Dios? Devolvámonos otro poquito, 2 Corintios 8. Rápidamente, mis hermanos. Bueno, 2 Corintios 8 y versículo 1, vamos a leer esos unos 5 versículos más o menos, y vamos a hablar de los hermanos en Macedonia, ¿no? Y el apóstol está escribiendo a los hermanos de Corinto, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo estaba hablándole a los de Corinto y les está contando de los hermanos, ¿dónde? En Macedonia. ¿Cómo estaban ellos, hermanos? Versículo 2, que en grande prueba de tribulación. ¡Oh! Los hermanos en Macedonia estaban así. ¿En qué? En grande prueba de tribulación. Y a pesar de eso, dice que la abundancia
de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban pasando momentos difíciles, estaban siendo atribulados, estaban pasando por momentos de gran pobreza, de escasez. Como dirían los muchachos, estaban en la inmunda. Hermanos, qué momento difícil estaba viviendo la iglesia en Macedonia. Pero dice que a pesar de esa pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, aquí no es porque les tocó, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el qué, hermanos, el privilegio de participar en ese servicio para los santos. En el contexto estamos hablando de dinero, de ofrendas, servicio económico. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo era la situación de ellos? Profunda pobreza. Para no utilizar otra frase, sino la que está escrita. Profunda pobreza. Seguramente los apóstoles, los hermanos encargados les decían, sabiendo cómo estaban ellos y venían las ofrendas, y a los de Macedonia les dijo, no, hermanos, tranquilos, ustedes no vayan a traer nada, pues entendiendo la situación que es. ¿Cómo? Hermanos, no nos van a conceder el privilegio de dar para glorificar al Señor, hermanos. Nos van a quitar ese privilegio. Y a mí esto, hermanos, o sea, me emociona demasiado saber que hay hermanos así, que hay, porque no solamente en la época de Pablo y de los hermanos de Macedonia, yo conozco hermanos así. Pero qué triste, hermanos, percibo a veces de hermanos que para dar, si no se están ganando, hermano, un sueldo de gerente, no dan. O sea, necesitamos tener riquezas para poder dar. Y cuando tenemos, al Señor le damos limosna, lo que nos sobra, las monedas. Primero hacemos la cuenta de cuánto nos gastamos en cosas que no necesitamos, internet, Netflix, un plan de celular altísimo, un televisor que estamos pagando a 36 cuotas que no necesitamos, que lo cambiamos porque salió una promoción en el costo. Hermanos, honestamente, ¿somos así o no? La luz llega carísima porque todos los niños tienen un televisor en cada cuarto, porque malgastamos el agua y entonces hacemos la cuenta de toda la plata que nos hemos gastado malgastada, la comida que dejamos vinagrar y botamos, y de lo que sobra, sacamos la ofrenda para los santos. ¿Es así o no es así? Así funcionamos. Qué triste, hermanos. No hemos entendido el Evangelio, hermanos. No hemos comprendido al Dios de la Biblia. No lo hemos entendido. O lo hemos entendido y estamos viviendo en desobediencia, lo cual es peor. Pidiéndonos con muchos ruegos, versículo 4, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabe cuál es la clave? Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo, ¿qué pasó? Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero, hermanos, hay que darse uno mismo, dar el corazón. Lo demás viene por añadidura. Se dieron a sí mismos. Grande prueba de tribulación, profunda pobreza, pero se dieron primeramente al Señor. Bendito es el Señor. O sea que es posible glorificar a Dios en las pruebas o no.
¿O solo cuando estamos largos? Amén. En todo momento. El tema, hermanos, no es la condición ni la circunstancia, sino el corazón. Esa es la clave del asunto. Muy bien. Ahí mismo, 2 Corintios, nos devolvemos al capítulo 1. Bueno, dice la palabra del Señor, 2 Corintios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bendito sea nuestro Señor. Padre de misericordias. ¿Él es Dios de qué? ¿Él es Dios de qué? ¿De cuánta? De toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Necesitamos un Padre así, hermanos? ¿Necesitamos un Padre así, hermanas? ¿O no? ¿Por qué? Porque Él garantizó que íbamos a padecer adversidades. Pero ese Padre de consolación nos dice que Él también es ¿qué? Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Es bueno, es tierno, es amoroso, es consciente de nuestras debilidades. Hermanos, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, ese Padre, ese Dios, dice que nos consuela en algunas, ¿en cuántas, hermanos? ¿Sí será verdad eso, hermanos? ¿Por qué a veces pensamos que no vamos a ser capaces de soportar? ¿Por qué nos vemos al borde, hermanos, de fracasar en el intento? ¿Será que la estamos llevando solos? ¿Puede ser? ¿O no? Puede ser. ¿Será que estamos buscando ayuda por otro lado? ¿O no? Pero hermanos, dice que ese Dios y Padre, de cuánta, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, hermanos, en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, con que nosotros dice que somos, ¿qué? Somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿qué dice? Así, de esa manera, abunda. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de sobra, ¿cierto? Abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, o sea, la adversidad está garantizada, ¿sí o no? Pero la consolación también. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque la adversidad está garantizada y la consolación también está garantizada. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ese es mi Señor, hermanos. Ese es mi Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces, en ese punto podemos poner que el Señor está para consolarnos siempre. Hay un salmo, hermanos, Salmo 34. Volviendo un poquito, en muchos siglos atrás en la historia, el salmista escribía de la siguiente manera:
Salmo 34, 19 dice, ¿cuántas? ¿Cómo empieza? ¿Cuántas? Muchas son las aflicciones del perverso, ¿cierto? Ah, del justo. Hermanos, ese cuento, a veces dentro de los hermanos, que es muy triste, hermanos, no conocemos la palabra de Dios. Seguramente de la familia, ¿cierto? Pero a veces dentro de los hermanos, uy, hermanos, ese hermano como es de fiel al Señor, y mire, se le murió la mujer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, los dolores, según lo que hemos visto hasta aquí, mis hermanos, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Según lo que hemos visto hasta este momento, ¿a quién le pueden llegar más aflicciones? ¿A un creyente o a un inconverso? ¿Sabíamos eso, hermanos, hasta hoy? Honestamente, ¿lo sabíamos? Porque es un qué? Un privilegio. Salomón llegó a pensar eso. Y habían unos, Asaf, ¿cierto? Salmo de Asaf. Los otros mortales no tienen las congojas, no sufren, mire lo que nos... Y algunos creyentes llegan a decir, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Se preguntaban Marta y María cuando mandaron a llamar a Jesús, porque Lázaro estaba enfermo grave. Y le dijeron, Señor, el que amas está enfermo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Salió corriendo? Dice que se quedó 2 días más allá. Hermanos, porque la voluntad de Él es diferente a la de nosotros. Nosotros no somos Dios para entender los propósitos de Dios. Entonces, no, es que miren los narcotraficantes como viven de bueno y yo no. Veo tanta miseria, hermanos, en lo que estamos anhelando a veces de las personas del mundo. Veo tanta miopía y mediocridad espiritual cuando no entendemos lo que a nosotros nos espera y lo que les espera a ellos. ¿Sí o no, hermanos? Y dice el versículo 19, muchas son las aflicciones, pero dice del justo. Esto es impactante o no. Del justo, pero, hay un pero, hay peros buenos y peros malucos. ¿Cómo es este pero? Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De cuántas? Hermanos, vamos a estar en un sitio donde no habrá llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrán más luchas, donde no habrán más pruebas, no habrán más dificultades. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nuestro corazón está arraigado a este mundo y lo que vemos acá. No hemos puesto la mirada totalmente en el Señor. Por eso no quisiéramos que el Señor venga, pero con una mano aquí le agarramos al Señor y con la otra aquí agarrados del mundo. Estamos tan agarrados del mundo que no lo queremos dejar. Vivimos como vive el mundo. Pero muchas son las aflicciones del justo, mi hermano y mi hermana. Gloria a Dios porque dice, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuándo? Cuando a él le dé la gana, cuando él quiera. Le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. O sea, ya, bástate mi gracia. No me pida más eso. Un dolor, una enfermedad. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Ese salmo lo citó Pablo en 2 de Timoteo 3:11, volvamos a 2 de Timoteo, lo hemos mirado varias veces hoy, y dice así, bueno, él está contando una serie de aventuras, de situaciones,
Y dice persecuciones. ¿A quién le gusta que lo estén persiguiendo? Padecimientos. ¿A quién le gustan los padecimientos? Bueno, él está contando persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, o sea, en varias partes. Donde llegaba Pablo, lo apedreaban, lo azotaban, lo encarcelaban, lo buscaban para matarlo, ¿sí o no? Y él está contando eso. Y dice, persecuciones que he sufrido. Y dice, y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, venga, ¿de qué estamos hablando? El Señor lo libró de ellas. O sea, físicamente lo libró de ellas. ¿Qué pasó en Filipos? ¿Qué pasó en estos lugares? En Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué pasó? Hermano, sufrió unas palizadas impresionantes, la cárcel. Allá en Filipos, hermano, lo encarcelaron con Silas y les dieron una pela, casi los matan. Estaban cantando, estaban orando, estaban glorificando al Señor. Tanto así, no vamos a contar la historia por tema del tiempo, que después el carcelero, cuando se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, tiene que limpiarles las heridas porque ellos están mal. Y el apóstol está diciendo que de todas ellas me ha librado el Señor. Venga, hermanos, ¿habrá una equivocación en la Biblia? ¿O qué? ¿Qué piensan mis hermanos? ¿Qué pasó acá? ¿De qué está hablando Pablo? Hermano, yo pienso que Pablo no tiene la mirada puesta en lo que le pasó acá, sino que el Señor nos ha librado, hermanos, de la mismísima condenación. Dos aplicaciones. Una esa, está mirando a futuro. Está mirando a futuro. Y la otra, pues el mero hecho de conservar la vida y tener la oportunidad de predicar a Cristo para Pablo ya era un regalo impresionante. Tremendo, ¿cierto? ¿Alguna enseñanza ahí para nosotros? Claro que sí, ¿cierto? Ojalá que sí. Santiago 5, hermanos, terminamos con este pasaje. Señor nos ayude, mis hermanos, el Señor nos ayude, porque somos muy livianos, hermanos. Somos muy livianos para mirar y obedecer la palabra de Dios. Creemos que con venir, sentarnos, escuchar un sermón, nos vamos, volvemos, nos sentamos, escuchamos un sermón. Hermanos, eso no es el cristianismo. Eso no es a lo que Cristo nos ha llamado. Cristo nos ha llamado a morir todos los días al mundo y a vivir para Él. Ese es el evangelio, hermanos. El que no aborrece padre y madre, el que no se aborrece a sí mismo, dice el Señor, que no es digno de ser mi discípulo. El que no se niega cada cuánto. ¿Cada cuánto? El que no se niega todos los días a sí mismo, hermanos, y toma la cruz y le sigue al Señor, no es digno de ser llamado su discípulo. Señor nos ayude a entender eso. Y para terminar, Santiago 5, vamos a leer dos versículos. Capítulo 5, versículo 7, dice, hermanos, esto es una palabra de aliento para usted, para mí. Me llama la atención porque el apóstol Santiago está diciendo, por tanto, hermanos, ¿a quién le habla? A hermanos, tened paciencia hasta que se gane el baloto, ¿cierto? Ah, no, no. Perdón. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y de esa manera, o sea, Él nos lleva a considerar la agricultura.
Eso requiere una paciencia, yo sí que sé de eso. Eso requiere una paciencia, una inversión económica. El tipo va y siembra sus 3.000 aguacates, eso le valió una millonada, se endeudó en el Banco Agrario, vendió la casa, lo sembró para que le empiecen a producir en forma en 5 años más o menos, como le pasó a un cliente mío. Y en el momento cuando le faltaban 2 meses para vender la cosecha, llegó el zamparo de aquellos delincuentes, el paro que hubo, cerraron todas las vías, era un cultivo de exportación, ahí quedó todo su esfuerzo. O cayó una granizada, ahí quedó todo su esfuerzo. ¿Cuánta paciencia tiene el agricultor, cierto? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta esperanza? Y ese es el ejemplo que el Señor nos está poniendo hoy a nosotros. Y el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia, hermanos. Pero ¿qué más nos dice? Y afirmad vuestros corazones. Esa es la clave del asunto. La clave del asunto no es lo que está a mi alrededor, es mi propio corazón. Tened paciencia, perdón, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Hemos visto señales, tal vez, de eso? Amén, ¿cierto? Señor bendiga su palabra. Oramos.